El olor a café fresco y la mezcla de voces indistintas eran la banda sonora habitual de los días de Sofía. Se movía entre las mesas con una agilidad casi automática, una sonrisa cansada en su rostro que no le llegaba a los ojos. La rutina de camarera en un concurrido café de Madrid era dura, pero ella no se quejaba. Desde muy joven aprendió que la vida exigía esfuerzo y la resiliencia para ella era un músculo bien ejercitado. Huérfana de padre, creció viendo a su madre, Carmen, luchar para darles lo mínimo, y la gratitud por cada comida, por cada techo, estaba arraigada en su alma. Pero detrás de aquella fachada de chica fuerte había una melancolía discreta, una sensación de vacío que no lograba llenar, una laguna que la ausencia paterna había dejado, aunque ella misma no la nombrara. Era un peso invisible, cargado silenciosamente, que la impulsaba a buscar su propia estabilidad, su propio lugar en el mundo. Soñaba con algo más, un futuro donde la preocupación por lo básico no dominara cada pensamiento. Aquel día, sin embargo, comenzó como cualquier otro, con el zumbido familiar del movimiento matutino. El café estaba más lleno de lo normal, y Sofía sentía el peso en sus piernas, pero continuaba con su trabajo. Fue al llevar un café a la mesa 5, la más cercana a la ventana, que sus ojos se cruzaron con los de un hombre de apariencia distinguida. Él estaba distraído, leyendo el periódico, la frente fruncida en concentración, un aire de quien cargaba el peso de grandes decisiones. Un hombre maduro, elegante, con un aura de poder que la hizo notarlo, incluso en medio de la prisa. Sofía depositó la taza en la mesa y estaba a punto de alejarse cuando un brillo metálico en su mano le llamó la atención. Era un anillo, pesado e imponente, que parecía casi una extensión de sus dedos. Un diseño familiar, un grabado peculiar. Su corazón dio un vuelco. Sintió una punzada de algo inexplicable en el pecho, una especie de reconocimiento que la desestabilizó por un breve instante. El anillo no era solo parecido, era idéntico al que su madre, Carmen, guardaba en una cajita de madera en casa, aquel que ella decía pertenecer a un abuelo lejano, una herencia familiar. Sofía siempre supo que la historia de aquel anillo era nebulosa, un cabo suelto en la narrativa de su vida, algo que su madre mencionaba con una mirada distante, casi dolorosa. Ahora, verlo en el dedo de un completo extraño, un magnate hotelero, ella lo reconoció de la portada de una revista de negocios que el café recibía. Hizo que una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Una ola de preguntas urgentes inundó su mente. ¿Quién era aquel hombre? ¿Cómo poseía un objeto tan parecido? La familiaridad del anillo, que su madre siempre trató con una reverencia casi sagrada, hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Aquel simple ornamento, en un contexto tan inesperado, parecía conectar dos mundos que hasta entonces ella jamás imaginaría que podrían tocarse. Sofía sintió una necesidad incontrolable de acercarse, de saber más sobre aquel hombre. Pero su posición como camarera, la prisa del servicio y la rigidez del ambiente le impedían hacer cualquier pregunta directa. Ella intentaba recomponerse, pero el temblor en las manos, al tomar el cambio y entregarlo, era perceptible incluso para ella. Eduardo, inmerso en sus pensamientos, apenas la notó. Aquel día, sin embargo, tenía un compromiso importante en otro hotel y su mente estaba a mil, repasando números, estrategias, fusiones. Sus ojos pasaron por ella sin ningún reconocimiento, lo cual era común para alguien de su estatura, acostumbrado a ser servido y a no fijar rostros. Pero para Sofía, cada detalle de aquel encuentro casual se grababa con una intensidad inusual, casi febril. Intentaba racionalizar, convencerse de que era solo una coincidencia, un anillo común, pero el instinto en su pecho gritaba lo contrario, una voz interna que no lograba silenciar. Durante el resto del turno, la imagen del anillo no salía de su cabeza.
Revolvió sus recuerdos, intentando recordar cada vez que vio el anillo de su madre, cada detalle del grabado. Aquel formato, la manera en que la luz incidía en las pequeñas entrelíneas, todo parecía encajar de forma perturbadora con lo que había visto hacía pocos minutos. Al final del turno, con los pies doloridos y la mente en ebullición, Sofía fue directo a casa, ansiosa por confrontar a Carmen. Su madre, sentada en la pequeña sala, cosiendo, notó el semblante agitado de su hija. Carmen, a su vez, también cargaba sus propios dolores silenciosos, sus elecciones del pasado que moldaron la vida de ambas. Ella había construido un muro alrededor de ciertas verdades, convencida de que estaba protegiendo a Sofía, evitándole una historia que, en su opinión, solo traería más sufrimiento. Y esa protección, muchas veces, venía disfrazada de silencio y evasivas. «Mamá, necesito preguntarte una cosa». Sofía disparó, la voz más ronca de lo que esperaba. Carmen levantó los ojos, la aguja parada en el aire, percibiendo la seriedad en el tono de su hija. «El anillo, ese anillo que tienes, ¿dónde lo conseguiste? ¿De quién era? ¿De verdad?». Las palabras de Sofía fueron un tiro en el pecho de Carmen. Su rostro palideció, sus manos comenzaron a temblar y la aguja cayó al suelo. El aire en la pequeña sala se puso pesado, cargado de una tensión que ambas sintieron. Carmen sabía que aquel momento llegaría, pero siempre esperó que fuera en otro contexto, de otra forma. No así, de repente, por un simple anillo. Sintió el peso de las décadas de secreto, la carga de su decisión y un miedo abrumador a perder a la hija que tanto amaba, por la verdad que tanto se esforzó en ocultar. Para ella, el tiempo había curado algunas heridas, pero abierto otras, y la revelación parecía un precipicio. Carmen dudó, los ojos fijos en Sofía, como si intentara encontrar las palabras exactas para desatar un nudo que llevaba apretado más de 2 décadas. Cada segundo de silencio era una eternidad para Sofía, que veía en la expresión de su madre una mezcla de dolor, arrepentimiento y un amor profundo que, paradójicamente, la había llevado a guardar aquel secreto. El anillo en la mano de Eduardo, ahora, parecía una llave, abriendo una puerta que Carmen había mantenido bajo 7 llaves, no por maldad, sino por un error de cálculo, un intento desesperado de proteger a su hija de una ausencia que temía que la consumiera. El aire parecía más denso, casi imposible de respirar, mientras la verdad flotaba entre ellas, una sombra a punto de ser disipada por la luz, por dolorosa que esa luz pudiera ser para ambas. «Sofía», Carmen comenzó, la voz un susurro ahogado. «El anillo le pertenecía a tu padre». La revelación, a pesar de esperada, golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo. «Mi padre, pero siempre dijiste que se había ido, que no sabíamos dónde estaba». Las palabras de su madre la confundieron. Había una historia que le fue contada, una narrativa de ausencia e incertidumbre, y ahora la ruptura de esa narrativa causaba un maremoto en su interior. La sensación de haber vivido una mentira por tanto tiempo era sofocante. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza y la confusión. ¿Quién era aquel hombre entonces? ¿Por qué Carmen había escondido algo tan fundamental sobre su origen? Toda su vida parecía reconfigurarse en un instante y ella no sabía cómo encajar las piezas. Carmen, entonces, derramó la verdad, con la voz embargada por la emoción y los recuerdos. Contó sobre Eduardo, sobre la relación que tuvieron en la juventud, sobre el miedo a un embarazo que cambiaría la vida de ambos, sobre la decisión de alejarse para no estorbar en la carrera de él, sobre el anillo, una joya familiar de Eduardo que él había olvidado y ella guardó como un recuerdo doloroso. Explicó que ocultó la paternidad para proteger a Sofía de la ausencia de un padre que ella creía que no la aceptaría, un error de juicio que la atormentó por años. Mientras Carmen hablaba,
Las lágrimas corrían por su rostro, mostrando el peso que ella había cargado durante tanto tiempo. Sofía, al principio conmocionada, comenzó a sentir que la verdad se asentaba, por difícil que fuera. No era una historia de abandono, sino de elecciones equivocadas y de un amor que, aunque distorsionado por el miedo, siempre estuvo allí. Esta conversación, difícil y necesaria, era el primer paso de un largo camino, un punto de inflexión para ellas. El dolor de la revelación se mezcló con una extraña sensación de esperanza dentro de Sofía. Era como si una pieza que faltaba en su rompecabezas existencial finalmente hubiera aparecido, aunque de forma abrupta e inesperada. La información sobre el nombre de Eduardo, el magnate hotelero que ella había visto en el café, hizo que las piezas encajaran con una velocidad vertiginosa. No era solo un anillo, era una conexión real, tangible, con una parte de sí que ella ni siquiera sabía que estaba perdida. En aquel momento, mientras su madre intentaba secarse las lágrimas, Sofía sintió una urgencia en su pecho, una necesidad profunda de ir tras aquel hombre, no con rabia, sino con una curiosidad inmensa y un deseo abrumador de entender qué había sucedido en realidad y quién era aquel padre. Todavía aturdida por la conversación con su madre, Sofía decidió que necesitaba actuar. Al día siguiente, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, buscó a Eduardo. No fue difícil encontrarlo, dada su notoriedad. Ella le envió un mensaje simple y directo, mencionando el anillo y la posibilidad de una conexión familiar. Horas después, recibió la respuesta: una invitación para un encuentro en su oficina. El camino hasta allí estuvo permeado por una ansiedad casi insoportable. Ella ensayó mentalmente lo que diría, cómo reaccionaría. La emoción era tanta que le sudaban las manos y se le formó un nudo en la garganta. Llegó al imponente edificio sintiéndose pequeña ante la grandiosidad del imperio de Eduardo, pero el propósito en su corazón era mayor que cualquier intimidación que el ambiente pudiera causar. Cuando Eduardo la recibió, el shock fue mutuo. Él, un hombre acostumbrado a lidiar con números y negociaciones complejas, estaba visiblemente afectado al ver a Sofía allí, la verdad estampada en sus ojos y en la innegable similitud con Carmen. Sofía, por su parte, vio en los ojos de él una sorpresa genuina, seguida por una mezcla de culpa y una curiosidad paternal que apenas podía disimular. El anillo, todavía en su dedo, parecía brillar como un faro en el centro de aquella revelación. La conversación se extendió por horas, un torbellino de preguntas y respuestas, de recuerdos rescatados y de verdades desenterradas. Eduardo, un hombre que parecía tenerlo todo, percibió en aquel instante el inmenso vacío que la ausencia de una familia verdadera había dejado. Fue un momento de gran viraje, un punto crucial donde el dinero y el poder perdieron completamente el sentido ante la posibilidad de tener una hija, una conexión sanguínea que él nunca supo que existía. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y una nueva prioridad, más avasalladora que cualquier negocio, emergió en su vida. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún desahogo o relato de la vida real como este. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre las complejidades de la vida. A partir de aquel día, la vida de Sofía y de Eduardo comenzó a rediseñarse. Él, un hombre que siempre buscó el éxito en los negocios, se dio cuenta de que había descuidado la mayor riqueza, los lazos humanos. El anillo, antes un simple adorno, se convirtió en el catalizador de una transformación profunda. Eduardo ofreció a Sofía la oportunidad de estudiar administración hotelera, una invitación para sumergirse en su universo, no como una obligación, sino como un puente hacia el futuro.
Sofía, con la sed de conocimiento y la resiliencia que siempre la acompañó, abrazó la oportunidad. Dejó el trabajo de camarera y se dedicó a los estudios, absorbiendo cada información, cada matiz de ese nuevo mundo que se abría. Eduardo, por su parte, comenzó a reservar tiempo en su apretada agenda para estar con ella, para conversar, para intentar reconstruir el tiempo perdido y para entender lo que era ser padre de verdad, una figura que él nunca supo que sería, ni en sus sueños más lejanos. El perdón, sin embargo, no es un camino simple y lineal. Carmen, todavía atormentada por sus elecciones del pasado, necesitaba abrirse a la posibilidad de una segunda oportunidad, tanto en el amor como en la maternidad. Eduardo, consciente de su papel en la historia, se acercó a ella con humildad, buscando no solo la reconciliación con Sofía, sino también con la mujer a la que había amado y dejado atrás. Fueron meses de conversaciones delicadas, de dolores expuestos y de verdades amargas que necesitaban ser digeridas. El traslado de Carmen a Madrid, cerca de ellos, fue un paso fundamental. Ver a su hija reconectarse con su padre biológico, presenciar la felicidad que comenzaba a brotar en Sofía, fue lo que poco a poco fue curando las heridas de Carmen. Sentía un alivio inmenso, como si un pesado fardo le hubiera sido quitado de los hombros, y la culpa comenzaba a dar paso a la esperanza. 6 meses después de aquel primer encuentro, el cumpleaños número 24 de Sofía se convirtió en un hito emocionante. Era una celebración íntima, con Eduardo, Carmen y algunos amigos cercanos que se habían convertido en parte de aquella nueva familia. La mesa estaba llena de risas y un calor que ella nunca había experimentado. En un momento dado, Eduardo sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, pero no el de su mano. Era el anillo de la familia, aquel que ella había visto en el café, pero adaptado, con un pequeño diamante incrustado y un grabado que simbolizaba la unión de todos. Al entregarlo, los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Gracias, papá», dijo, la palabra sonando natural y llena de emoción por primera vez en su vida, y esa simple palabra rompió todas las barreras que aún quedaban, no solo en Eduardo, sino en ella también. El reconocimiento de aquel lazo familiar, la sensación de pertenencia, fue el mayor regalo que ella podría recibir. Ver a esta familia reconstruirse y encontrar un nuevo significado es algo que me inspira a seguir compartiendo historias como esta. Si te has sentido tocado, considera suscribirte al canal para que más relatos de superación y reconexión lleguen a otras personas, inspirándolas también. Han pasado 3 años desde aquel cumpleaños memorable. Esos meses iniciales de adaptación dieron lugar a una consolidación profunda del perdón y del amor. Eduardo, antes un magnate centrado solo en las ganancias, se transformó en un hombre que priorizaba a la familia por encima de todo. Su visión del mundo había cambiado radicalmente. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cifras de su cuenta bancaria, sino en los lazos que lo conectaban con aquellos a quienes amaba. Y ese cambio se reflejaba en sus actitudes diarias, en la forma en que miraba a Sofía, con un cariño y un orgullo que jamás había imaginado sentir. Aquel anillo, el puente hacia esta nueva vida, parecía irradiar una luz de esperanza y renovación, recordándoles constantemente la improbabilidad y la belleza de su reencuentro. La celebración de la unión de Eduardo y Carmen fue un capítulo aparte, una ceremonia íntima, desprovista de grandes formalidades, pero desbordante de significado. Fue un nuevo comienzo, un sí dicho con la sabiduría de quien ya había experimentado la vida y sabía el valor de una segunda oportunidad. Sofía, radiante, entregó a su madre en el altar un gesto cargado de simbolismo. La hija, que un día fue separada, ahora era el puente para la reconexión de los padres, la testigo de un amor que florecía nuevamente, más maduro y verdadero que nunca.
Carmen miraba a Sofía con un amor que desbordaba, gratitud por la hija que la ayudó a curar heridas antiguas y por la oportunidad de reescribir su propia historia. Era una escena que hablaba por sí sola, sin necesidad de grandes discursos, solo la prueba viva de que el amor, cuando es verdadero, encuentra su camino. La transformación de Eduardo no se detuvo ahí. Impulsado por la nueva perspectiva, transfirió la mayor parte de sus hoteles a una fundación benéfica, ahora liderada por Carmen. Una fundación dedicada a ayudar a familias separadas, a transformar el dolor de la distancia en un propósito de unión y apoyo. Sofía, por su parte, se graduó con honores en administración hotelera, demostrando haber heredado la visión y la determinación de su padre y la sensibilidad y resiliencia de su madre. Asumió la dirección de uno de los hoteles de la familia, no como un legado impuesto, sino como una elección, un camino que la realizaba y la conectaba aún más con su historia. El anillo, aquel que lo inició todo, reposaba en su mano, un recordatorio constante de cómo una pequeña coincidencia puede ser el catalizador de un milagro extraordinario, probando que las familias más fuertes no son las que nunca se deshacen, sino las que eligen luchar para reencontrarse y florecer, incluso contra todas las probabilidades. Si esta historia de reencuentro y superación te ha conmovido, comparte este video y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo historias reales que inspiran y calientan el corazón, mostrando que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados.